o después, no sé, eso depende enteramente de ti, no hay ninguna relación con el orden. En el orden de la tesis no hay problema, entonces, o sea, no hay ningún... Están las bases teóricas y luego está la definición. No hay ningún problema con esas cosas. No te ya, esa es una duda que tenía. Si deseas, me envías tu trabajo y lo voy haciendo. O comienzas de frente con tu presentación, como tú desees. Ya lo envié, Pablo. Sí, acá lo tengo. Puedes proyectar y comenzar. Solamente déjame apuntar los tiempos. Ya, es empezar otra vez así de cero. Obviamente. Ya, a ver. Y de paso voy viendo tus diapositivas. Bueno, lo que pasa es que ahí, después de lo que he hecho, ya en las diapositivas, no he colocado todavía nada, pero ahí después de esa parte de la motivación y todo, ¿qué seguía? ¿El objetivo, el problema o ya el cuerpo del resultado? No. Después de la motivación del problema, el cual culmina con el problema general, el objetivo general, comienza ya el cuerpo de la presentación. Y el cuerpo de la presentación tiene por objetivo, por así decirlo, mostrar tus resultados principales. Si tienes muchos resultados principales, te puedes centrar en el más representativo, el principal, por así decirlo. Entonces, todo lo que construyas en el cuerpo, todas las ideas tienen que estar direccionados a demostrar ese resultado principal. Grueso del trabajo, por así decirlo. Claro. Ya. Entonces, a ver. ¿Has preparado algunos slides? No. Bueno, son los que había preparado, pero la vez pasada todavía, o sea, me faltaba poner ahí lo demás en la PPT, en la diapositiva. Por eso, si deseas proyectar, proyectas. Ya. Si no, lo explicas directamente de tu trabajo, como tú quieras. La cosa es que quiero escucharte al menos los 10 o 15 minutos, no sé, iniciales de tu presentación. A ver, ahorita voy a empezar. Ya, entonces voy apuntando el tiempo. Muy bien, puedes empezar. Todavía no, un par de minutitos, ahorita voy a empezar. Ya, no te preocupes, me avisas. Señora Denise, buenas tardes. Angie Infante, técnico de Movistar. Le estaba llamando, pero me cayó la contestadora. Le indico que le va a devolver la llamada el día de mañana a eso de las 10 de la mañana, entre las 10 y 11, ¿sí? Gracias por llamar a Movistar. Ya, entonces comienzo, Pablo. Listo. Bien, buenas tardes, señor decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, director de la Escuela Profesional de Matemática, director del Departamento Académico, jurado evaluador y asesor, magíster Gabriel Rodríguez Varillas. Bien, en esta ocasión voy a presentar lo que sería la sustentación de mi trabajo de tesis
para optar el título profesional de licenciado de matemática, ¿no? El título del trabajo, existencia y caracterización de la trayectoria central para el problema monótono de complementariedad lineal semidefinido en matrices simétricas, ¿no? Junto también con el bachiller Miguel Ángel Misaico Salvatierra. Bien, el problema que que hemos tratado, que hemos estudiado en este trabajo, es justamente lo que está relacionado con la programación convexa, en este caso también la programación semidefinida, que se podría decir es un campo relativamente, bueno, nuevo a comparación del problema de programación lineal. Es a partir de la década de los 90 donde se empezaron a escribir artículos sobre este tipo de programación semidefinida. Antes de esto también habían algunos trabajos, pero que específicamente no los llamaban programación definida, sino que se le llamaba programación lineal con variables matriciales, en el cual el objetivo es minimizar el producto interno de dos matrices simétricas en este caso, donde una es una matriz constante y la otra pues es la matriz variable, que también está sujeto a restricciones. Las restricciones son del tipo también traza del producto de dos matrices, ¿no? También las matrices de las restricciones son también matrices simétricas, ¿no? Y también, al igual que en el problema de programación lineal, ¿no? Estas restricciones se igualan a ciertos escalares dados. Para que el problema se considere problema semidefinido, ¿no? Se agrega la restricción, en este caso, convexa no lineal, de que X debe ser una matriz simétrica semidefinida positiva. Bien. Estos problemas son de interés por varias razones, entre ellas porque contienen clases, digamos, importantes de problemas como lo son el de programación lineal y el de programación cuadrática, ¿verdad? O sea que para poder resolver uno de estos problemas semidefinidos se hace una analogía, ¿no?, con la resolución de los problemas de programación lineal mediante, en este caso, el método del punto interior. Existen también aplicaciones importantes, en este caso, en el campo de la optimización combinatoria, en la teoría de aproximación, teoría de sistemas y control e ingeniería mecánica y eléctrica. Pero cabe destacar que son de uso más frecuente en lo que es la optimización combinatoria. Otra, digamos, virtud de los problemas semidefinidos es que justamente se pueden resolver en tiempo polinomial por algoritmos de puntos interiores, ¿no?, tal cual se trabaja en programación también lineal. Algo que lo hace, digamos, hace que, digamos, el tiempo que tardan los algoritmos para generar las soluciones sea mucho menor que el que tarda si el problema se resuelve con el método del simplex, por ejemplo, que es el método que digamos, prevaleció, ¿no? Prevaleció por mucho tiempo sobre otros, ¿no? Pero al surgir estos métodos de punto interior, entonces ya el método del simplex para determinados problemas es dejado, digamos, un poco de lado, debido pues a esta característica de los algoritmos de punto interior, ¿no?
de su, digamos, convergencia en tiempo polinomial. Bien. Entonces, por lo señalado anteriormente, claro, la idea es encontrar la solución de estos problemas semidefinidos. Entonces, apoyado justamente en el método de punto interior, y los métodos de punto interior utilizan, bueno, las mismas herramientas que se utilizan para la programación lineal, entre ellas lo que se conoce como la trayectoria central. Es por eso que en este trabajo nos vamos a enfocar y vamos a proponer como problema general que existe y se puede caracterizar la trayectoria central para el problema monótono de complementariedad lineal semidefinido en matrices simétricas. Ese es nuestro problema general. Y dentro de ese problema general tenemos también problemas específicos. Uno de ellos es la trayectoria central está acotada para el problema monótono de complementariedad lineal semidefinido en matrices simétricas. El otro problema específico, la trayectoria central converge a una solución del problema monótono de complementariedad lineal semidefinido. Bien. Van a ser justamente respondidos de un teorema. Bueno. Hasta ahí Héctor, hay muchas observaciones que te quiero hacer, ¿te parece? Primero, hasta donde has hablado ahorita, ha pasado 8 minutos. O sea, has hablado 8 minutos. No, la presentación está bien. Como les digo siempre, no es necesario que tú digas todo tu título, ¿okay? Pues sobre todo porque ustedes tienen un título extenso, pero sí puedes mencionar algunas palabras claves. Claro, tú has optado por leerlo, no pasa nada. Lo otro, voy a comenzar por el final. No es necesario que menciones directamente, este va a ser mi problema general, estos van a ser mis problemas específicos. No. Sobre todo los específicos no es necesario que los detalles, pero sí tienes que dar una idea respecto a lo que vas a resolver con referencia al problema general. Entonces, tú puedes construir ideas de la importancia del estudio de los problemas monótonos, de por qué estudiar estas matrices semidefinidas, simétricas, lo que tú quieras, y hablar sobre las trayectorias centrales. Al final, como dijiste, que dentro de los métodos necesitas esas trayectorias centrales, lo que sea. Entonces puedes decir, es así que el presente trabajo pretende justamente eso, probar que existen las trayectorias centrales y que se pueden caracterizar. Y quedó bien, ¿me entiendes? No es necesario que menciones, entonces nuestro problema general es así, 2 puntos. Existe y se puede caracterizar la trayectoria central, ¿me entiendes lo que digo? Es necesario de que lo digas. Ya, sí, claro, sí. Que sea natural. No es que la presentación tiene que ser fluida. Tú tienes que priorizar la fluidez, que todo se vea natural. Si tú haces pausas para tratar de leerlo tal cual, se ve como si tú estuvieras exponiendo en el colegio, como si dijeras, ahora paso con mi compañero y va a decir esto. El siguiente punto es, no es un colegio, estás defendiendo tu tesis. Entonces, tiene que salir natural de por qué tienes que estudiar ese problema general. Claro, no has presentado diapositivas, me hubiera gustado que pongas diapositivas. Hay 2 cosas que sí, creo yo, que deben de ser importantes cuando hagas las diapositivas. Has hablado sobre problemas, esos problemas lineales de monótono, de complementariedad lineal y todo lo demás. Me gustaría que coloques un ejemplo para explicarlos, en lugar de solo hablarlos, igual con eso de las matrices, que coloques un breve ejemplo
que se entienda qué cosa es, porque acuerdo que has demorado 8 minutos, pero en esos 8 minutos en realidad lo sustancial ha sido 6 minutos. Los otros 2 minutos han sido dar vueltas sobre lo mismo y mencionar todos los títulos largos. O sea, en realidad 2 minutos han sido de, por así decirlo, maquillar el tiempo, y 6 minutos sí, más o menos lo que has hablado. Así que puedes extenderte un poco a la hora de presentar las diapositivas, mostrando ejemplos, de repente gráficamente, yo no sé si hay algo así, en realidad, o geométricamente, qué es una trayectoria central. No sé si es que necesitas que son trayectorias dentro de la región factible. No sé, ¿me entiendes? Entonces, si eso tú lo sabes, entonces sería de repente bueno que muestres un problema de programación lineal o lo que sea, muestres tu región factible y digas, bueno, como método de punto interior yo necesito construir trayectorias por dentro, no sé, una cosa, no sé si es eso exactamente lo de las trayectorias centrales, pero por lo que más o menos leí de tu trabajo, podía verse también de esa manera. Pero eso de ahí es que ustedes, si lo pueden representar de alguna manera y asociar ese concepto que estás lanzando a una imagen, a una cosa más sencilla, entonces va a quedar más claro la necesidad de por qué necesitas estudiar eso. Tú dices, claro, dentro de esos métodos, ya que vamos a verlo de repente como un método de punto interior, entonces necesito descubrir si existen estas trayectorias o cómo las puedo escribir para justamente optimizar mi problema. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a mostrar que existen y que se pueden caracterizar. ¿Para qué problema? Para un problema de complementariedad lineal. Y explicas ahí de repente, ¿no? Me dejo entender, o sea, lo presentas más agradablemente a solo leer. Bueno, no leer, porque no sé si has estado leyendo, sino a hablar resultados que pueden ser poco entendibles desde el comienzo. O sea, justamente la motivación es para que sea lo más entendible posible. Ya luego lo que no se va a entender puede ir en el desarrollo del trabajo. ¿Entiendes? O sea, justamente por eso es la motivación. Motivación es que sea comprensible, que te dé una idea general de lo que quieres hacer. Ahora, hay otra parte que has hablado sobre trabajos pasados, creo que la gente ha hecho, ¿no? O sea, como una revisión histórica, como me ha parecido. Sí, al inicio menciono, o sea, que en qué momento es que empiezan a aparecer trabajos, digamos, dedicados a lo que es la programación semidefinida. Ya, entonces eso tienes que ponerlo en las diapositivas. Poner el nombre de los autores, el año, y puede ser el título del trabajo, o si deseas la revista en la que se ha publicado, y poner qué es lo que aportó ese autor. Luego, en otra diapositiva lo mismo con el siguiente autor y qué es lo que mejoró con el resultado anterior. ¿Entiendes? Ya. Entonces, eso de ahí te puede ayudar. Ya creo que has visto antes que he mostrado algunos ejemplos, no sé si quieres que te lo muestre ahora, de cómo se puede hacer esa parte de la revisión de la literatura. Sí. Entonces, creo que has visto antes, ¿no? ¿O te muestro ahorita? No, sí, ¿lo puedes mostrar, por favor? Ya, a ver, espérate un momento, voy a buscar. Es el que he mostrado ahora último. Voy a mostrarte varios. Siempre muestro varios. Sí, porque esa ha sido mi dificultad, o sea, cuadrar los resultados, lo que se quiere, o sea, discriminar qué parte debo poner exactamente en la diapositiva, ¿no? No te preocupes, es sencillo, no es tan complicado. Espérate, déjame buscar algunos. A ver.
hay otro. Espérate. A ver, dame un segundo, ya que estoy buscando. Simplemente porque varía. Sí. ¿Por qué? A ver, voy a buscar Porque otro. transcurren. Dependen del tiempo, ¿no? Ya. Estudios del sistema pueden ser aplicado, modelado y procesos por medio de ecuaciones de estar. Matemática lineal se enfoca en modelar. Dinámica experimental. Esto no. Ya, es una matemática de la dinámica. Ahora, como esto es un sistema Este creo que dinámico, es. vamos a estudiar la dinámica. Discretos, mira. Sí, creo que es este. La dinámica puede dividirse en A ver, te voy a mostrar algunos. clases, ¿no? Discretos y continuos. Dice, aquellos en los que tiempo varía continuamente. El tiempo transcurre discretamente en los sistemas Ahí se ve, ¿no? de tiempo continuo. Sí, sí se ve, sí se ve. Ya. Este de acá ya lo he mostrado antes. Desordenadas. No es mío, es de Ya. mi profesor. Ah, ya, entonces Él habla. es continuo, ¿no? Esta es la primera diapositiva. Tu primera diapositiva tiene que ser una cosa así. El tiempo O varía así. desde el tiempo. No, así. Así. Que diga el título del trabajo, tu nombre. Bueno, arriba, acá yo no lo pongo arriba, pero hay muchas veces que acá colocan el escudo, colocan el nombre de la universidad, la facultad, el nombre de tu orientador, y tiene que decir también así, defensa de tesis para optar al título de licenciado en matemática. Acá tú no lo ves, pero está acá abajo. Acá dice Doctoral Defense. Pero igual, o sea, significa sustentar o defender, ¿no? ¿Cómo? O sustentar o defender, ¿es lo mismo? Sí, en este contexto sí. Tú estás defendiendo tu trabajo, que lo sustentas. En este contexto sí. En este de acá no sé si dice. No, acá no dice, pero sí, se suele colocar ahí para qué es. ¿Ya? Entonces son diferentes formatos. Este de acá es para un público más especializado, pero, o sea, por así decirlo, este es un congreso. Entonces la gente que está viendo la palestra, todos eran especialistas, por así decirlo, o conocían un poco el tema. Entonces, su motivación principalmente acá del profesor fue histórica, o sea, fue construyendo la ecuación que él iba a resolver. Entonces, mira cómo colocó el nombre de los autores. ¿Ves? Claro, el nombre es este de los autores. Et al se coloca cuando es más de 3 autores. Sí. O sea, es los demás, ¿no? Entonces, en este trabajo no pone el título del trabajo, pero pone dónde se publicó, las revistas de estos autores o los artículos correspondientes. Acá dice JDE, claro, JDE lo pone así porque es Journal Differential Equation. Ya la gente especializada sabe, ¿no? ¿Qué es eso? En tu caso puedes poner, como no todo el mundo es especializado, puedes poner si quieres el nombre de la revista o el título, como tú quieras. La cosa es que sí o sí tiene que ir el nombre y el año. Y acá es lo más importante de ese trabajo, lo que ellos hicieron. Entonces ellos plantearon modelos de Kirchhoff n-dimensionales y estudiaron el comportamiento a largo plazo. Entonces muestra acá la ecuación y resalta lo que él quiere trabajar, los puntos claves que él va a rescatar de este trabajo. Luego muestra conclusiones. Claro, o sea, ahí él coloca así la ecuación porque es propio de su trabajo, ecuaciones, ¿no? En tu caso, de repente puede ser puntos claves nada más. Entonces, él, por ejemplo, va creando así. Entonces, por ejemplo, Chuchov-Lasievska, en Discreto y Continuous Dynamical System en el 2006, en el Communication PDE, Partial Differential Equation en 2010, muestra en estos resultados, establecieron estas ecuaciones. Entonces, va construyendo, mira, ¿ves? Cada uno, ¿qué es lo que va aportando para su trabajo? Entonces, por ejemplo, el primero aportó la forma de la ecuación y consideró este término que está en azul. El segundo mejoró
el sentido de la ecuación anterior porque ahora este término es un poco más débil. El tercero mejoró el anterior porque ahora toma otro término más complejo, por ejemplo. El otro mejoró la ecuación porque ahora toma otro término más complejo. Entonces va consiguiendo lo que quiere hacer. ¿Me entiendes? Rescatan lo más importante de esos artículos. ¿Y de esos cuántos más o menos deberías referenciar? Los que tú creas. Los que tú creas. Y cuando son muchos, hay otras formas, por ejemplo, aquí, en este de aquí, por ejemplo, pongo que son diferentes métodos para resolver esta ecuación. Entonces, hay diferentes formas para resolver esta ecuación, por así decirlo. Entonces, digo, por este método de extensión, estos autores publicaron cómo resolverlo. Y esto fue lo más importante de ese método. O sea, ahí lo agarro en conjunto, como método, ¿me entiendes? No hago una referencia de que él hizo esto, sino muestro que ambos, que en estos dos trabajos, ven la existencia de soluciones, por así decirlo, por medio de este método. Y para eso usan esto. Por el método de dualidad, estos autores, no estoy describiendo uno a uno como el trabajo anterior, porque acá yo estoy explicando el método, ¿me entiendes? Yo no estoy construyendo exactamente una ecuación que está a lo largo de la historia, sino aquí yo ya mostré la ecuación que voy a trabajar y estoy diciendo que en estos trabajos han visto métodos parecidos para esta ecuación. Entonces acá en este método de extensión, el método de dualidad, el método de óptica geométrica, por ejemplo, aquí está, digo, estos de aquí, ¿me entiendes? Es otra forma de ver el análisis de la literatura, que también si quieres lo puedes hacer. ¿Cuál es la idea? ¿Podría poner los autores que puse en los antecedentes? Si tú deseas, colócalo. Tú coloca lo que necesites para que se entienda tu trabajo. Ya. Tú eres libre de colocar. Incluso puedes colocar a alguien que no has puesto en tu tesis, no importa. ¿Ok? La cosa es que, por ejemplo, acá, estos dos autores también, el método en este mes, aplicaron este método y lo fundamental de este método es que se requiere esto. Luego, para este método, estos autores mezclan estas técnicas. Luego, para este método, también mezclan estas técnicas. Y ya comienza. Igual acá hay otra descripción de cómo construir una idea. O sea, por ejemplo, yo voy a estudiar esta ecuación, entonces digo, muy bien, esta ecuación la voy a estudiar, explico cuáles son cada parte de la ecuación, que es más o menos lo que tú haces, no para una ecuación, sino para el problema. Tú vas explicando qué es las matrices simétricas, qué quiere decir un problema de programación lineal, qué quiere decir un problema de complementarización lineal. O sea, tú vas explicando cada parte. Y, por ejemplo, también coloco, estos autores probaron la existencia, ¿no?, y el decaimiento uniforme para esta ecuación, considerando este término. Luego estos de aquí consideraron este término de aquí. Luego este de aquí consideró este término de aquí. Estos probaron esto. Estos de aquí vieron esta ecuación y probaron estas cosas de aquí. Entonces digo, aquí se probará la ecuación encima de estos resultados. Que aquí está, mira, o sea, la buena colocación basándome en este trabajo global, basándome en estos aportes de estos trabajos. ¿Me entiendes? Es otra forma de enfocar también la revisión bibliográfica. Entonces, tú tienes que escoger cuál es la que más te acomoda a ti, a tu estilo de cómo vas a presentar el trabajo. Puede ser que te acomode así, haciendo una construcción, viendo trabajo por trabajo. Puede ser que te acomode así. ¿Pero dónde está? Puede ser que te acomode así, viendo un grupo de autores y explicando que ellos usaron este método y diciendo abajo cuál es la importancia o los pasos fundamentales de ese método. O puede ser que te acomode así, diciendo de que vas a probar tales cosas y esta primera cosa lo has sacado de este trabajo, esta segunda cosa lo has sacado de este trabajo. Depende a ti, qué es lo que se te acomoda a
ti, que es lo mejor. La cosa es que la motivación, como su nombre lo dice, tiene que motivar el estudio del trabajo